Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Consejos para Semana Santa durante la pandemia. Bienvenidos amigos a un programa más de Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos con muchísimo gusto, siempre con esta cita que tenemos con toda nuestra audiencia para tratar temas de salud. Gisela Ayala y María Eugenia Pulido les saludamos. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maru, muchas gracias por la presentación. Pues sí, cumpliendo la cita de los viernes a las 12, recuerde que en Facebook puede escuchar esta transmisión las veces que usted quiera y compartirlo también con las personas que usted desee. ¿Y qué te parece, Maru, que antes de empezar con estas recomendaciones para Semana Santa en pandemia, escuchamos la cápsula que el equipo de Diabetes y yo ha preparado para esta emisión? Muy bien, adelante. Después de un año de la llegada del COVID-19 a México, compartimos con usted una actualización del avance de la pandemia. Actualmente se registran más de 120 millones de casos confirmados de COVID-19 en el mundo. En América Latina ya se han rebasado los 23 millones de contagios. El país con mayor número de casos confirmados es Brasil, seguido por Colombia y Argentina. México se encuentra en cuarto lugar por el número de casos. En nuestro país hemos superado las 2 millones de personas contagiadas con el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud informa que se mantiene el descenso en el número global de casos, así como en la cifra total de muertes en el planeta. Mientras tanto, México continúa el proceso de vacunación nacional. Nuestro país ha aplicado casi 6 millones de dosis. En ese marco, la Organización Panamericana de la Salud informa que estamos llegando a los 500 millones de dosis aplicadas en todo el planeta. Desafortunadamente, 60% de todas estas vacunas se han aplicado solo en 4 países. Quédese con nosotros para conocer recomendaciones para esta Semana Santa 2021. No lo olvide, el COVID-19 no toma vacaciones. Cuidémonos mucho y acompáñenos en esta emisión. Pues amigas, amigos, estamos a punto ya de comenzar el segundo periodo de Semana Santa en pandemia. Regularmente se tratan de fechas de vacaciones, cambio de rutinas, la gente ya está harta de estar encerrada en su casa, entonces pues hay mucho atrevimiento en estos días porque muchos arriesgan, dicen, no, bueno, yo me voy muy protegido, pero yo me voy a salir, me voy de vacaciones con la familia, y para esto son las recomendaciones que siempre damos con expertos que invitamos, así que quédese con nosotros, vamos adelante con pues este programa que siempre trata de dar consejos con los especialistas más, digamos, más importantes que Gisela también pues tiene el trabajo de escoger para que estén en nuestro programa. Y para continuar con pues, los consejos y saber que vivimos en pandemia, el gobierno de la Ciudad de México y en general el gobierno de México ha lanzado una campaña que dice el COVID no se va de vacaciones, sino que si salimos, consejos para si salimos a lugares cercanos a la Ciudad de México, no alejarnos mucho, no ir a lugares con multitudes, en fin. Hay un decálogo, ¿verdad, Gisela?, que pues el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno en general, la Secretaría de Salud, ha lanzado para que las personas lo tomen en cuenta y esperemos que así lo hagan. Si quieres presentar a nuestra invitada el día de hoy, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones.
Así es, Maru. Nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Roxana Trejo, que ha sido nuestra compañía desde que llegó el primer caso de COVID-19 a México. La doctora Roxana Trejo nos ha ido llevando de la mano por este tema. Y sobre todo, Maru, como bien decías, la campaña dice el COVID no toma vacaciones, y a lo que nos llama es a continuar con las estrictas medidas de higiene, sana distancia, cubreboca, incluso aunque ya nuestros radioescuchas estén vacunados, primera o incluso con la segunda dosis. La doctora nos va a hablar de todas estas recomendaciones. Me da muchísimo gusto comentarles que la doctora Trejo es especialista en control de infecciones y en epidemiología, y actualmente es gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones del Centro Médico ABC. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes, Gisela. Les agradezco muchísimo, de verdad, María Eugenia, esta invitación de estar aquí con ustedes. Ya casi un año llevamos en este tema, ¿no? Y pues ya es la normalidad. Sí, doctora, ¿es conveniente salir de vacaciones, no salir de vacaciones? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que un especialista como usted le daría a los futuros viajantes? Pues yo creo que a un año de la pandemia muchas personas sienten la necesidad de salir y poder, pues, acudir a otros lugares diferentes a lo que siempre han estado durante este año, que es su casa y el trabajo. Y creo que un tema también importante es que, aunque a lo mejor los adultos hemos salido a trabajar, algunos de ellos, otros en home office, pues los niños y adolescentes que tenemos en casa pues tienen la necesidad hoy ya a través de este año, ¿no?, de poder a lo mejor esparcirse y tener algunas actividades diferentes a las que han llevado, ¿no? La pregunta en relación a si es aconsejable salir, bueno, si me preguntan en relación a la pandemia, yo diría, pues no, a lo mejor es más aconsejable seguir porque disminuimos la transmisión. El tema es que, pues el SARS-CoV-2 ya se quedó con nosotros, ya convivimos con él, y creo que ahora lo que hay que hacer es visualizar cuáles son las medidas para poder llevar a cabo esas actividades que queremos realizar y evaluar qué actividades son las que queremos realizar, ¿no?, en esta Semana Santa. Sí, Gisela. Uh-huh. Y doctora, el tema de la alimentación, fíjate que COVID-19 y diabetes, pues seguramente muchos de nuestros radioescuchas coincidirán. En el caso de las personas que vivimos con diabetes, la diabetes tampoco toma vacaciones, siempre está con nosotros, en este caso dentro de nosotros, la diabetes, y la alimentación es uno de los grandes retos que se viven en vacaciones. Y en las vacaciones de Semana Santa, porque pues los horarios ya no son los mismos, estás en lugares diferentes, haces menos ejercicio, descansas más. ¿Qué pasa, doctora, cuando estamos cuidándonos por un lado de contagiarnos de COVID, evitando el contagio, y por el otro lado cuidando también nuestra diabetes, el control de nuestra condición? Todo esto en el marco de la pandemia. ¿Cuáles son tus recomendaciones de alimentación, doctora? Bueno, yo lo que creo, y fíjate que me voy a sustentar en un doctor muy conocido, no sé si ustedes los conozcan, que es el doctor Eric Estrada, que en realidad es biólogo con doctorado en la Universidad de Chapingo, y algunos otros especialistas importantes en el tema. El tema de la alimentación es un tema que de repente, pues, nosotros los médicos nos dan formación durante nuestra carrera, pero sí es un tema que deberíamos de profundizar un poquito más, ¿no? Y hoy en el tema de COVID, pues todavía con mayor observación, no solamente para los pacientes que ya pueden tener una comorbilidad como es diabetes, sino para todos los pacientes. Cuando una persona en casa se diagnostica con esta enfermedad, en realidad de repente lo que ocurre es que esa persona tiene que cambiar la alimentación, y en realidad todos tendríamos que ubicarnos en ese nivel de cambio de la alimentación, ¿no? Porque la alimentación lo que nos da son nutrimentos, son vitaminas, son minerales, ¿no? También nos puede dar carbohidratos, nos puede dar triglicéridos, nos puede dar, pues, infinidad de sustancias, pero la realidad es que lo que queremos es exactamente
nutrirnos, ¿no? Y si queremos nutrirnos, si esa es la idea, pero nutrir la parte del cuerpo, no nutrir la parte emocional. Yo creo que hay una parte importante en la alimentación que de repente se soporta en la parte emocional, ¿no? Y creo que hay que empezar a cambiar ese chip en relación a que debemos de consumir lo que de verdad nos alimenta y lo que alimenta al cuerpo, ¿no? Para poder mantenerse. Y creo que la alimentación en este momento y más hasta este año de la pandemia, donde hemos observado que las comorbilidades te ponen en mayor riesgo de una enfermedad grave, pues creo que hay que poner manos a la obra, ¿no? Y un punto importante sería, empezamos a visualizar qué es lo que consumimos. Existen alimentos que en realidad no alimentan. Esos tendríamos que empezar a descartarlos, porque lo hacemos más por gusto que por alimentación. Algunos ejemplos pueden ser los refrescos envasados, ¿no? Bueno, los líquidos, las sodas, ¿no? Que en realidad no te alimentan, ¿no? Entonces, empecemos por pensar qué es lo que de verdad alimenta a este cuerpo, y eso tiene que ver con minerales, vitaminas, nutrimentos, y empecemos a investigar qué es lo que tenemos que consumir y hacer un equilibrio en este tema. Creo que eso es un tema importante. El sistema inmunológico, pues por supuesto también se fortalece de la alimentación. Y si en la alimentación no llevamos sustancias que fortalezcan al sistema inmunológico, pues va a estar débil, ¿no? Entonces, yo diría que tomemos manos a la obra, empecemos a balancear nuestra alimentación con líquido, con alimentos que son frutas, ¿no? Verduras, por supuesto, y las frutas, en los diabéticos, pues hay que restringir algunos, y las proporciones, ¿no? Medir proporciones. Lo que tiene que ver con todo lo que son verduras es importante. Hoy, por ejemplo, existen recomendaciones que las verduras no deben de llegar a su cocción completa, ¿no? Sino dejarlas un poquito antes para que no pierdan esos minerales. De repente eso nos cuesta trabajo, porque nos cuesta trabajo hasta masticar. Y entonces no queremos masticar, porque también la evolución del hombre y la industrialización nos ha llevado a empezar a alimentarnos, ¿no? De productos que algunos no nos alimentan, pero que aparte de esto no nos permite poder seguir utilizando nuestro sistema alimentario de una manera normal. Entonces, el tema, por ejemplo, de las verduras, pues tienen que no escoger cuáles son las mejores, todas son muy buenas, pero sí ver proporciones y poder empezar un balance importante, ¿no? Sí, doctora Trejo, además, con este encierro, pues dejamos de hacer ejercicio, dejamos de movilizarnos y hay estos placebos en la alimentación, ¿no? Nos damos, no, que el chocolatito y entonces no hacemos ejercicio, no nos activamos y comemos alimentos que no son muy nutritivos. Entonces se hace como un síndrome ahí que en nada nos beneficia, sino que nos perjudica, ¿no? Entonces el ejercicio, integrarlo también en estos días, si no vamos a salir de vacaciones y seguimos en la casa, podemos pues hacer ejercicio dentro de la casa, quizá con un cubrebocas también salir a caminar. No sé, doctora, ¿qué nos puede decir? Sí, yo creo que esto del cuidado, hay que pensar que primero este cuerpo es el que nos hace seguir aquí hablando, ¿no? Y si queremos seguir bien en este cuerpo, o mantenerlo bien, si nacimos con una enfermedad, pues mantenerlo bien con esa enfermedad o con lo que hoy tengamos en este momento. El ejercicio es parte vital. Fíjate que en COVID, no sé si ustedes han detectado, muchos aspectos han pasado en este año de COVID. Y un tema importante es, ¿ustedes han detectado que algún atleta haya enfermado de COVID grave? Hasta hoy ninguno. Un atleta que es activo, ¿no? No pensemos en algunos atletas muy famosos que hasta fallecieron de COVID, ¿no? Lamentablemente. Pero que al final los atletas en realidad hoy, y que sí se han llegado a contagiar, en el fútbol ha habido contagios, no caen en este grupo grave. Esto nos quiere decir algo. Nos quiere decir, no solo para COVID, sino que si la alimentación es la correcta y equilibrada, y aparte le damos al cuerpo lo que necesita, que es mover sus músculos y articulaciones para que esos huesos se puedan nutrir y el corazón funcione adecuadamente, así como los pulmones, pues eso es, yo creo que la mejor. En medicina hacemos muchos paquetes que les llaman bundle, ¿no? Como estos paquetes preventivos para algunas atenciones. Yo creo que en relación a un paquete preventivo para prevención,
parte importante uno es la alimentación, que ya lo comentamos, y otro es ejercitarse y llevar al cuerpo a su nivel necesario y óptimo para mantenernos en esta vida de una mejor manera, ¿no? Entonces el ejercicio es básico. Y encerrados, como acabo de decir María Eugenia, pues peor, porque los que no hemos hecho home office, pues sí nos vamos al trabajo, pero también nos mantenemos mucho tiempo quietos, ¿no? Para no desplazarnos, no reunirnos con los demás. Todas las reuniones ahora son en Zoom, ¿no? Entonces nos mantenemos mucho tiempo quietos. Los hijos los tenemos muy quietos, también hay que movilizarlos. Y bueno, hay un tema súper importante en relación a todo lo que ha pasado en COVID: sedentarismo, aumento de consumo de alimentos que no son los correctos, ¿no? Pues por el mismo estrés y el encierro, hay que romper eso que está sucediendo. Justo en ese sentido, tú hablabas de, sí, efectivamente hemos escuchado de jugadores profesionales de fútbol, soccer, que muchos se contagiaron y una larga lista de atletas, pero como tú indicas, no hay casos o no hemos escuchado casos de severidad en el contagio de COVID. Pero por el otro lado, las cifras en México y en el mundo indican que la mayor cantidad de casos severos de COVID son personas con obesidad, personas con diabetes y personas con hipertensión. Y en hipertensión y diabetes, las condiciones descontroladas. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo que hace que si te contagias, tienes el mismo riesgo de contagiarte, pero tienes un riesgo mayor de ponerte más malito si vives con una de estas condiciones? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Fíjate que en los últimos estudios que se han detectado, algunos pues muy serios en relación más a los datos de COVID-19 y la diabetes, al inicio eran como muy escasos y también muy contradictorios, ¿no? No teníamos como mucha claridad qué era lo que ocurría. Y después lo que se fue vislumbrando fue que en realidad estábamos hablando más de cuando una persona con diabetes no tiene un control correcto de la glicemia, ¿no? Allí es donde empezamos a encontrar algunos determinantes dentro del mismo padecimiento de diabetes que puedan darnos como una asociación en relación a la severidad y a la mortalidad. Por ejemplo, en China hicieron un estudio muy interesante de casi 73.314 casos, y en realidad observaron que sí había un aumento en la mortalidad que incrementaba en los sujetos que tenían diabetes con aquellos que no tenían diabetes. Y lo que decía es que estos datos reportaban o sugerían que los pacientes con diabetes podían tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas ante el SARS-CoV-2. En realidad, lo que nos quería decir es que había más susceptibilidad de incrementar el riesgo de esta infección. Y hay un tema muy importante relacionado con la diabetes y la inflamación que puede existir en el cuerpo, ¿no? Cuando no hay un control, la diabetes per se es una enfermedad inflamatoria crónica que pues está caracterizada por múltiples alteraciones ya de por sí metabólicas o vasculares, hablando de las personas que no tienen control, ¿no? Y estas se pueden ver afectadas, esta respuesta inflamatoria se ve afectada cuando aparte tiene una infección, la que fuese. Ahora, en relación al tema importante de la diabetes, la hiperglucemia y la resistencia a la insulina, lo que hace es que promueve una mayor síntesis de los productos que da la glucosilación y las citocinas proinflamatorias y el estrés oxidativo que tiene el cuerpo, ¿no? Al manejar esa resistencia a la insulina. Y este proceso inflamatorio puede incluir como un mecanismo subyacente que conduce a mayor propensión para las infecciones. Entonces, lo que significa per se es que los diabéticos que no son controlados por esta respuesta inflamatoria que tienen de la síntesis de los productos de la glucosilación, pues lo que los hacen es más propensos para las infecciones. Y las diabetes mal controladas pues se relacionan mucho con una respuesta inhibida de los linfocitos. O sea, como hay una alteración metabólica, hay una disminución en la respuesta de los linfocitos y bueno, hay un deterioro de estos productos de células blancas, como puede ser monocitos, macrófagos o neutrófilos, y también
disfunción en la reacción de hipersensibilidad que está retardada en relación a algunos componentes de las células blancas en los pacientes que están descompensados. Entonces, el tema para los diabéticos es un tema importante y aquí lo básico es que tomemos en nuestras manos nuestro padecimiento para disminuir todo este proceso que ya existe per se en las diabetes mal controladas y que cuando se enfrenta a un virus como el SARS, pues el virus del SARS da una respuesta inflamatoria larga y prolongada. Y lo que sucede ya por sí con el diabético, pues entonces lo coloca en mayor riesgo de pues tener severidad por esta respuesta de las citocinas de manera acelerada, ¿no? En los pacientes que padecen COVID-19 y que aparte son diabéticos mal controlados. Doctora, entonces en un resumen muy apretado, lo que nos acabas de decir es que la diabetes cuando no tiene control, que no está cerca de las metas, tú tienes un sistema de defensa débil. Tu cuerpo no responde como debería ante una infección tan fuerte como es COVID. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto y entonces el tema es que la diabetes solita, si bien controlada, no hay tanto tema. Si la combinas con mal control, la combinas con edad avanzada y con alguna otra enfermedad, entonces se inflama, hay una respuesta inflamatoria del cuerpo per se y esto contribuye también a que se replique más rápido el SARS. Y no solo la replicación, sino la respuesta ya de por sí inflamatoria del paciente diabético mal controlado, pues también el SARS produce inflamación. Por eso les dan esteroides y le dan productos para desinflamar. Y entonces es muy difícil que un cuerpo pues se enfrente, ¿no?, a un Titanic como puede ser el SARS-CoV-2 en un barquito. Entonces, creo que ese es un tema en donde hay que fortalecer el barquito, pues para que de verdad pueda contra más que un Titanic, con el iceberg que puede ser el SARS-CoV-2, ¿no? Bien. Doctora, volviendo un poco a la alimentación, y por cierto, sería muy bueno que después nos contactara con el doctor Eric Estrada para hablar de ese tema de la alimentación, ¿no, Gisela? Y bueno, volviendo al tema de qué comer, también tiene que ver la edad, no es lo mismo lo que come un joven a lo que come una persona de la tercera edad, ¿no? También hay que medirse un poco en ese sentido. Y yo creo que la parte de la dieta es bien importante en relación a todos los padecimientos. Regresemos a la parte del cuerpo, cómo reacciona de una manera de inflamación. Nosotros nos podemos mantener con la alimentación, con carbohidratos y algunos otros productos, de por sí ya inflamado el cuerpo. O sea, no, a lo que hablamos de los diabéticos mal controlados, pues es un tema bien importante. Pero también los que no somos diabéticos, pero la alimentación es incorrecta, también tenemos nuestro cuerpo en un proceso de inflamación continua, ¿no? Y este proceso de inflamación continua, cuando te enfrentas al SARS, pues la respuesta va a ser mucho mayor, ¿no? El cuerpo se mantiene en una respuesta de hiperinflamación por la alimentación que podamos llevar a cuando no es sana. Y entonces creo yo que el tema hoy muy importante es, y que también a este año transcurrido es, cambiemos nuestra alimentación. De verdad, alimentémonos, no comamos por comer, sino detectemos qué de verdad nos puede alimentar y dependiendo los grupos de edad, por supuesto, después de cierta edad, por ejemplo, las mujeres y también los hombres, pero las mujeres antes empezamos a tener osteopenia, ¿no? Entonces, dependiendo hasta la edad, tenemos que empezar tendría que ser desde antes, pero en realidad la realidad es que dependiendo de la edad empezamos a buscar nutrimentos o hasta suplementos que pudieran ayudarnos, por ejemplo, el caso de la osteopenia, ¿no? A consumir productos de calcio, pero también tendríamos que consumir vitamina D3 y hay que consumirla de preferencia en la noche, porque en la noche es cuando se absorbe, y aparte tendríamos que ponernos al sol unos 10 minutos o 15 para que de verdad ayudamos a todo este ciclo para disminuir la osteoporosis o la osteopenia. O sea, lo que hay que pensar es que en realidad somos una red, ¿no? El humano es una red, tiene que ver con hacer ejercicio, con alimentos, con hasta lo que piensas y con lo que haces, ¿no? Este tema de exponerse al sol en 10 minutos en horarios, pues, de no tanto riesgo o ponerse filtros solares, es un tema bien importante unido a la alimentación.
es importante que empezamos a saber cuál es la dieta que debemos consumir para fortalecer nuestro sistema inmunológico y de verdad alimentar el cuerpo. Bueno, doctora, pues, ¿qué les parece, Gisela, doctora? Ya que estamos hablando precisamente de la alimentación, nuestra siguiente cápsula es la intervención de una nutrióloga que siempre nos acompaña en este programa, así que escuchemos los mensajes de salud que Mónica Hurtado tiene para todo nuestro auditorio. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en este viernes te mando un fuerte abrazo, un saludo y bueno, pues empezamos con estos consejos de salud en los cuales, bueno, pues hemos hablado de la importancia de la dieta, importancia de seguir cuidándonos en esta pandemia y bueno, seguramente varios de nuestros adultos mayores que nos escuchan ya han sido vacunados, lo cual eso me reconforta y seguramente a ustedes también. Recordar que aunque tengamos la vacuna no quiere decir que no nos vayamos a contagiar por COVID, así es que por favor sigan cuidándose porque bueno, los expertos indican que después de que tienes la vacuna pues no es que quedes pues inmune ante la problemática del COVID-19, sino que si te llegas a contagiar, pueden disminuir los síntomas o los riesgos de complicación. Así es que, aunque ustedes tengan ya las 2 dosis, sigan cuidándose y compartan con su familia a que llevemos todas las medidas sanitarias. Ahora bien, se acerca una semana, bueno, esta Semana Santa, y algunas personas tienen todavía muchísimas costumbres respecto a la alimentación. Esta cuaresma que nos lleva a no comer carnes rojas principalmente durante los días santos, ¿no? Entonces, bueno, al momento de quitar las carnes rojas, ustedes sepan que las carnes rojas contienen vitaminas, contienen minerales, contienen proteínas, contienen hierro principalmente. Sin embargo, podemos sustituirlas en estos tiempos donde las dejamos de consumir. Podemos incluir pescado, que es uno de los alimentos preferidos en esta época del año. Pescados, mariscos, pollo, por ejemplo. O leguminosas, frijoles, habas, garbanzos que nos van a aportar también proteínas. Lo más importante es que sepamos combinarlas y que bueno, por algunos días que dejemos de consumirlas no va a pasar nada. Sin embargo, pues esto va combinado con algunas personas que están adoptando estas prácticas de ser vegetarianos o de ser veganos y entonces eliminan de su dieta todos los alimentos provenientes de origen animal. Entonces, si ustedes son veganos, son vegetarianos, recuerden que deben de hacer una muy buena combinación entre los frijoles, las habas, los garbanzos, la soya y los cereales provenientes del maíz, del arroz y del trigo. ¿Para qué? Pues para que tengamos una buena fuente de proteínas pues que nos sirvan para nuestra inmunidad, que nos sirvan para fortalecer nuestra piel, para fortalecer todas nuestras células. Así es que, bueno, pues ahora en Cuaresma, regresando a este tema, recuerden, podemos consumir igual de todos los alimentos, solamente aquellos que tengan pues todavía la creencia, estas prácticas religiosas, pues van a quitar la carne roja, pero hay que sustituirla por otro tipo de carne más para que ustedes tengan esta proteína. Recuerden incluir frutas y verduras, siempre hay que incluirlas por la cantidad de fibra que nos aportan, la cantidad de agua. Así es que pueden hacer como muchas combinaciones, pueden hacer muchísimas recetas y nos encantará que nos escriban diciéndonos alguna receta típica que ustedes tengan en casa, en familia, sobre esta Cuaresma. Nos encantará recibirlas. Así es que yo los dejo. Soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y recordarles que podemos comer de todos los alimentos con moderación. Justamente en estos momentos de prácticas donde modificamos nuestra dieta, es aquí cuando hacemos estas combinaciones y nos damos cuenta que nuestra dieta tiene que ser variada, completa, suficiente e inocua. Yo los dejo, nos escuchamos en una cápsula más.
Amigos, continuamos con la entrevista de nuestra invitada, la epidemióloga Roxana Trejo, preparándonos para la próxima Semana Santa de este año 2021 y no olvidar que estamos todavía en semáforo naranja, que no nos podemos ir de vacaciones porque el COVID no se va de vacaciones, la diabetes no se va de vacaciones y por eso es importante seguir con las recomendaciones de los expertos. Vamos a hablar, doctora, ¿qué le parece de vacunas? ¿Cuáles serían las recomendaciones para prepararse en la Ciudad de México? Que, yo ya quiero que me le pongan la vacuna. ¿Qué pasa con lo de AstraZeneca? Bueno, hay tantas cosas que hablar de las vacunas. ¿Serán seguras, no serán seguras? Doctora, pues vamos con este tema. ¿Cómo debemos de prepararnos para ya vacunarnos? Fíjate que pues hay un gran porcentaje de la población que en realidad espera la vacuna. Existe un porcentaje de la población que pues no, pues le da un poco de temor, ¿no? Aplicarse la vacunación. Y dependiendo de qué es lo que circula en el medio, pues empecemos a enfocarnos, por ejemplo, la de AstraZeneca ahorita, ¿no? Porque ya en Sudáfrica ya la vendieron, ¿no? Y ya la quieren aplicar, y en algunos otros lugares también decidieron no aplicarla. Entonces, lo que creo que es bien importante es siempre estar atentos a la información que es verídica, ¿no? Y en México, yo diría que todas las vacunas que hasta hoy tenemos autorizadas, unas por FDA y otras por algunos otros lugares, como puede ser la Sputnik, ¿no? Desde Rusia, en algunos otros lugares como nosotros, la China, que COFEPRIS ya autorizó. Todas las vacunas pasan por sus procesos ya establecidos en relación a sus fases establecidas en el mundo en la metodología de los biológicos, ¿no? O las vacunas. Y el tema hoy es que en AstraZeneca, por ejemplo, se habló mucho en relación a que pudiera tener eventos adversos y hacer coágulos en las personas. Los últimos estudios que sacaron en Estados Unidos refiere que en esta población que se estudió, pues no encontraron eventos adversos de este tipo, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener claridad es que estos eventos adversos que pueden suceder, pues son de muy baja incidencia, ¿no? Pueden ser muy bajos y muchas vacunas tienen estos eventos adversos dentro de su administración. Claro, lo que ha ocurrido ahora es que por la emergencia, pues nos saltamos años luz, ¿no? O sea, disminuimos de tener un tiempo largo en las vacunas, en unos 12 años en promedio, pues solo los hicimos en meses, ¿no? Y esta es una gran revolución en relación a la vacunación. Yo creo que todos deberíamos de estar preparados. Por ejemplo, el grupo de la tercera edad, que ahorita es donde se está aplicando la vacuna, yo les quiero decir que muchas personas tienen temor. Mi misma mamá me decía, no, yo no me quiero vacunar. Entonces, yo creo que el tema es hablar de cuáles son las razones que piensan, ¿no? Que no deben de vacunarse. Mi mamá, por ejemplo, decía que es un tema, que es alérgica a las sulfas y le puede producir daño. Lo único que hay que revisar es cada vacuna tiene sus prescripción específica de no vacunación. Por ejemplo, las personas que otra vacuna, influenza o cualquiera que fuese, han tenido una respuesta como severa del cuerpo, como choque anafiláctico, que es como una reacción muy fuerte del cuerpo y con espasmos bronquiales. Si alguien ha tenido este tipo de respuesta con otra vacuna, por supuesto la recomendación es no lo haga, ¿no? Porque puede suceder que tenga la misma reacción. No significa que suceda, pero existe un riesgo. Entonces, pero esas personas son las menos que existen en el mundo. La realidad es que la mayoría damos muy buena respuesta a las vacunas y yo les diría que la vacuna que hoy esté, por supuesto, manejada por el gobierno, porque recuerden que hoy en el país no hay venta. Si alguien les quiere vender vacuna, no la compren, porque pues sí somos muy buenos para hacer piratería de todo tipo, no solo de CDs, también de vacunas. Pero el tema es que hacemos piratería, pero no son eficientes. Esas vacunas no pasaron el proceso de evaluación de producción, ni de resguardo, ni por supuesto tienen ni el RNA ni mensajero, ni el virus completo, entonces nos van a poner agua. Entonces, si nos vamos a vacunar, es con lo que el gobierno hoy nos está enviando y de acuerdo a la programación que ellos tienen. ¿Qué vacuna es la mejor, María Eugenia? Pues la que nos pongan. O sea, cada una de ellas tiene diferente eficacia, ¿no? La eficacia, por ejemplo, de la influenza. La eficacia de la vacuna de influenza va entre 50 y 70, nunca ha sido del 100.
Y hoy en vacunas para SARS-CoV-2 tenemos algunas de muy alta eficacia, ¿no? Pfizer es muy alta, AstraZeneca puede variar hasta 75, pero es más alta que influenza. Entonces, el tema de la eficacia de las vacunas sí varía cada una de ellas, pero todas han salido con más allá del 65, arriba de esta eficacia, entonces son eficientes, eso es lo que significa. ¿Cuál vacunémonos? La que tengan en ese momento. Doctora, y también muchas personas se han preguntado si quienes vivimos con diabetes y ya están en el rango de edad para la vacunación, si no habría ninguna contraindicación, y hemos leído en los protocolos que la gran mayoría tuvieron grupos de experimentación en personas con diabetes, por lo cual se habla de la seguridad. ¿Es así, doctora? Y también el consumo de alcohol. ¿Una persona vacunada debe dejar de consumir alcohol durante un periodo? Bueno, primero, Gisela, el tema de las poblaciones, bueno, lo que ha ocurrido hoy, y sí han escuchado ustedes en relación a ¿por qué los menores no? ¿Por qué los menores de 6 años no? ¿Por qué las embarazadas no? ¿Por qué? En realidad no es porque hayan tenido algún evento adverso en esa población. En realidad fue porque al hacer una vacuna de emergencia se utilizó población de cierto rango de edad. No sé si recuerden que hasta decían, oigan, pero si es mayor de 80, porque no, lo que pasa es que en esa población de muestra de la fase 3 no tuvieron esa población de mayor de esa edad y no entró en esa fase 3 y por eso se queda como en el rango pendiente. Pero no es porque en ellos exista un evento adverso, porque en realidad pues todavía no han hecho esas pruebas, ¿no? En los menores ya se empezaron estudios importantes para ver su reacción en relación a cómo el cuerpo se puede comportar con las diferentes vacunas, y en su momento que esto ya termine en relación a esta fase experimental, pues ya podríamos decir, sí, vamos a incluir a este grupo de edad. Ahora, diabéticos para vacunar, no, en realidad no hay contraindicación, al contrario, ¿no? Personas con comorbilidad, vacunémoslo. Si estamos observando que son las personas que pueden tener, los que no están controlados, mayor riesgo de severidad, pues no hay que decir que no, ¿no? Si cumple con la edad que hoy llevamos en el gobierno, pues hay que entrar a la vacuna. Doctora, hay muchas dudas también en cuanto, después de que me vacunen, ¿cuánto tiempo va a durar mi inmunización? ¿Cada cuándo me tengo que poner la vacuna? Y las personas que tuvieron COVID, no deben de vacunarse, se supone que quedan como inmunizadas por la misma enfermedad. Hay muchas dudas, y cuánto tiempo tendrían ellas que esperar ya para vacunarse o se deben de vacunar. No sé si soy clara en eso. Claro, sí. Bueno, un tema que quedé pendiente de Gisela es que si la gente que toma alcohol primero deje de tomar alcohol y luego aplíquese la vacuna, bueno, depende, ¿no? O sea, si estamos hablando de alguien que se toma una copita, no hay contraindicación de beber, ¿no? Para empezar, hay que ser claros. Claro que si consumes este alcohol de manera importante, pues de preferencia ahorita evitemos, porque se pueden sentir muy seguros con la vacuna, y recuerden que nos protege para las enfermedades graves, ¿no? Hoy es el tema con estas vacunas, en base a la evidencia científica. Y el otro tema que me comentabas, María Eugenia, en relación a el tiempo de inmunización que pudiéramos tener. Primero, ¿en cuándo hay que aplicarse la segunda dosis? Cada vacuna tiene su tiempo mínimo, que eso es muy importante porque hay que dejar que el cuerpo haga su reacción. Y algunos estudios hasta veían que, por ejemplo, Pfizer, que es 21 días, y después te la aplicas, que si extendías un poco más la reacción era mayor, y cuando te aplicaban la segunda dosis la eficacia aumentaba muchísimo más, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que apegarse, dependiendo de la vacuna, es al tiempo mínimo para aplicarse la segunda dosis. Si te quedas con una sola dosis, pues bueno, te vas a quedar con un rango de eficacia, pero menor, ¿no? El tiempo de la duración de la inmunización cuando te vacunas, hoy todavía hay estudios, porque recuerden que la vacunación pues lleva poco tiempo, están pensando que puede ser hasta 2 años o 1 año, pero esto también depende mucho de los linajes que puedan empezar a existir, o sea, estas variantes en las cepas que se dan porque pues todavía existe transmisión y el virus tiene su capacidad de mutación para seguirse protegiendo. Entonces depende, si de repente nos encontramos con una mutación
que cambia la estructura de estas vacunas que nos han aplicado, pues tendríamos que, se puede acortar el tiempo, ¿no? Pero hasta hoy se está pensando casi de 1 año a 2 años. Ahora, si la gente que se enfermó se puede vacunar, si por ejemplo no existe contraindicación para aplicártela, es la gente que esté enferma nada más mientras no está en la fase de agudez, ¿no? Que esté agudo el padecimiento, si pasa ese periodo ya se puede vacunar. Las personas que se enferman sí tienen reacción de protección de inmunidad, sí la tienen, pero también se ha visto que la vacuna da mejor respuesta que enfermarse, ¿no? Tiene un mayor periodo de protección. Hay estudios que han observado que a los 6 meses ya disminuye esta protección que tienen a la enfermedad. Y depende hasta si fue leve o fue severo, ¿no? El padecimiento. Entonces, ¿por qué se ha dicho que se puede vacunar? Por este tema, ¿no? Porque ha visto una mejor reacción cuando hay vacuna que cuando es simplemente la enfermedad. Doctora, y pues no solamente vamos a tener la protección de la vacuna, ¿no? Porque habrá otras medidas, como lo que estábamos hablando, si te vas a ir de vacaciones en Semana Santa, que eres una persona que aún no ha recibido la vacuna, pues vamos a mantener uso de cubrebocas, sana distancia y la higiene de manos. Eso ya lo habíamos hablado contigo, llegó para quedarse, aunque estemos la gran mayoría vacunados. ¿Por qué? Bueno, el tema es que con este porcentaje de vacunación, el uso del equipo, por ejemplo, el cubreboca, pues se tiene que seguir manteniendo, ¿no? No hemos alcanzado una población tan grande que pudiéramos decir, y aún así, aunque lo alcancemos, hay un periodo que todavía tendríamos que seguir usando el cubreboca para disminuir la transmisión y tener un mejor control de la enfermedad, ¿no? Ahora, recordemos, estas vacunas se están protegiendo para la severidad. Para el padecimiento, tú puedes adquirir la enfermedad y seguir contagiando. Es una diferencia importante en relación a lo que se ha observado en estas vacunas. Entonces, el cubreboca pues se tiene que seguir usando. Y creo que es bien importante ahora en Semana Santa que se vayan a llevar a los abuelitos y que de repente, es que ya se vacunó el abuelito. Entonces, que ya no trae cubreboca. El tema es que esto tiene que seguir, o sea, no porque el abuelito ya se vacunó vamos a quitarle el cubreboca, porque él puede tener el riesgo de padecer la enfermedad, aunque no pueda ser grave, pero sí de padecerla. Entonces, creo que es un tema. Además, los leves también no la pasan bien, no solamente los graves. Los leves tampoco la pasan bien y tienen riesgo de contagio, que contagien a otros. Entonces, aunque ya nos hayan vacunado, debemos de seguir con el cubreboca, con higiene de manos, con distancia de este espacio que decíamos de 1,5 metros mínimo, pero hay otro tema importante que hay que sumar a estos 3, que es la ventilación. O sea, si viajan y están en un lugar de preferencia abierto, y si están en un cuarto tienen que ser con ventanas abiertas, pero aunque estén las ventanas abiertas o estés en el jardín, tienes que tener la distancia con esa otra persona, porque si estás en el jardín, está enfrente de ti, a muy corta distancia y esa persona está enferma, te puede contagiar. Entonces recordemos que también hay que sumar la ventilación natural. Bueno, tenemos ya el tiempo para presentar, al inicio del programa hablábamos de que el gobierno de la ciudad presentó un decálogo para que nos oriente a las personas que quieren salir de vacaciones esta Semana Santa. Vamos a escuchar cuál es este decálogo, si les parece. Compartimos 10 acciones para disfrutar de una Semana Santa sin riesgos en esta pandemia. 1. Disfrute del paseo con la familia a un sitio cercano. 2. Aproveche Semana Santa para pasar el tiempo en familia. Evite reunirse con otras personas fuera del ámbito convencional, es decir, los que viven en su casa. 3. Asista a lugares con poca gente, ya que los lugares concurridos son propensos a que alguien pueda contagiar. 4. Si sale, hágalo en no mayores a 5 personas y elija lugares al aire libre con buena ventilación. El riesgo de contagio es menor si permanece en espacios abiertos, donde circula el viento.
5. Procure salir en horarios en donde haya menos gente y regrese a dormir a casa. No olvide nunca la sana distancia. 7. Si participa en eventos religiosos, hágalo desde casa. La Iglesia Católica y algunos medios de comunicación han facilitado herramientas de comunicación y otros elementos vía Internet para seguir las actividades de Semana Santa. 8. Protéjase del calor. Use ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátese. Ante la inminente ola de calor que se puede sentir en algunos estados de la República Mexicana, es importante tomar agua y protegerse de los rayos del sol, sobre todo procurar a los adultos mayores. 9. Recuerde y siga las medidas básicas de prevención, sana distancia, uso correcto de cubrebocas y lavado frecuente de manos. Estas medidas deben ponerse en práctica día a día, no importa si son vacaciones o no. Esto nos ayudará a evitar la propagación del nuevo coronavirus. 10. Si es posible, quédese en casa. Las autoridades han enfatizado que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, y a pesar de que se ha avanzado en la vacunación y los casos han disminuido, es fundamental no bajar la guardia, ya que el virus continúa y pueden existir más contagios. Bien, pues estamos platicando con la doctora Roxana Trejo, epidemióloga. Doctora, también me gustaría preguntarle sobre los cubrebocas. Los cubrebocas, ya dijo usted que tenemos que seguir aún vacunados usando cubrebocas, sana distancia, todo eso que también en el decálogo pues se ha dicho y constantemente se ha dicho. ¿Cuáles son los mejores cubrebocas? ¿Cuáles son los que tienen mayor protección? Y hay gente que lava los cubrebocas K95. Bueno, en relación al cubreboca, María Eugenia, te quiero decir que los mejores que hoy existen para el mismo SARS-CoV-2, pues varían, ¿no? Uno que usamos mucho en el área del hospital son estos respiradores de alta eficiencia. Estos respiradores de alta eficiencia son los KN95, N95, o también se llaman FP2 o FP3, dependiendo en qué continente se hizo la producción. Y el tema con estos respiradores de alta eficiencia es que no se pueden lavar, porque cuando tú los lavas, rompes las fibras con la humedad y ya su eficacia, así como las vacunas, pues va a retirarse o a disminuir. Entonces, estos equipos pueden mantenerse alrededor de 40 horas continuas y los puedes utilizar esas 40 horas continuas. O sea, puedes resguardarlos y hasta el cumplir esas 40 horas, mientras no se mojen, mientras no se rompa, los puedes usar, ¿no? Sin mojarlos, ni romperlos, ni lavarlos. Los únicos que podemos lavar son los cubrebocas de tela, que sean doble capa, y la recomendación es ponerse dos cubrebocas. Esta recomendación que dio la OMS-CDC es 2 cubrebocas cuando no son respiradores de alta eficiencia. Como los respiradores de alta eficiencia, KN95, N95 son más para los hospitales, entonces cuando salgamos tendríamos que utilizar 2 de tela o 2 de estos de tricapa, que también son de hospitales, pero ya es en toda la comunidad, la población, utilizar 2 cubrebocas para entonces aumentar el filtro, son filtros respiratorios, ¿no? Para disminuir que este SARS, que es tan pequeñito, pueda entrar por esos hoyitos que tiene los cubrebocas. Entonces, doctora, si las personas, nuestros radioescuchas, van a salir el fin de semana, el básico de básicos es el cubrebocas. En la maleta. Exacto. Y el gel, lavada frecuente de manos y la distancia. Y la ventilación, Gisela. Correcto. Doctora, y me gustaría rápidamente cambiar de tema para hablar de las olas de contagio. En Europa, algunos países reportan ya la tercera ola. ¿A qué se refieren cuando hablan de olas? Bueno, ola lo que se refiere, es que dicen ola, pico, ¿no? Le dicen de muchas maneras.
es un aumento en la incidencia, ¿no? Es un aumento en la frecuencia de casos. Esas son las olas, bueno, o picos. ¿Qué significa? Que tú tienes, imagínate que diario tenemos 10 casos nuevos, ¿no? Y de repente en vez de 10 van 30 casos nuevos. Entonces, si tú te vas como una línea punteada y pones 10 diarios, de repente te aumentas a 30, pues el lápiz se te va a ir arriba y esto es lo que le dicen una ola o un pico, ¿no? Es un aumento en los casos que se están reportando. ¿Por qué? Pues por alguna situación, puede ser una situación de como esta que puede suceder en Semana Santa, en donde pues la gente sale y holga las medidas y se pierden las medidas, convive mucho, muy pegado, no mantiene la distancia. El cubrebocas se lo quita porque a la hora de convivir come o bebe y después beben y entonces ya si beben pues ya, ahí se rompe todo el nivel de cordura, entonces ya no te apegas a las medidas, aumentas el riesgo de exposición, entonces tenemos un aumento de casos, entonces viene pues lo que le dicen ola o lo que le dicen pico, que es un aumento en los casos de contagiosos, ¿no? Doctora, ¿y usted cree que aquí en México, después de Semana Santa, podamos volver al rojo? O sea, que haya una tercera ola, Dios mío, ojalá no, pero o debería de ser más restrictiva, deberían de ser las autoridades más restrictivas, aunque en Europa hay muchas restricciones y aún así las olas siguen a la alza. Sí, bueno, nunca va a ser como la primera vez porque la primera vez nadie tenía contacto con el SARS, pero sí puede suceder en México ahora que vienen Semanas Santas y la gente no se apega a estas medidas, porque lo que yo creo que puede suceder es que en vez de irte con la familia solita, hoy invitas a la familia extendida y a lo mejor rentas hasta una casa y entonces invitas a los amigos. Y por supuesto habrá 2, 3, 4 que usen equipo y otros que se lo retienen porque el tema importante es que van a convivir en lugares cerrados, no tan bien ventilados, van a comer y van a beber. Y creo que ahí es donde hay que poner el ojo y decirles, ¿saben qué? Seguimos con pandemia. Yo diría que ya estamos en una endemia, ¿no? O sea, nos mantenemos con casos. El SARS es una enfermedad que te puede colocar grave y es importante que no perdamos ni bajemos la guardia y que continuemos haciendo todas estas medidas con beneficio de nosotros y nuestra familia. Porque sí puede venir otro segundo aumento en la frecuencia de los casos, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y endemia, doctora? Bueno, es que pandemia, cuando tienes más de 2 continentes, 3 continentes con una transmisión interna, o sea, cuando ya la transmisión no es que te vienen de España o de Italia, sino que en tu país emite un aumento de transmisión, entonces la OMS dice, estamos en pandemia, ¿no? Cuando tiene ya más de 2 continentes con transmisión local de un mismo microorganismo, es cuando dice, estamos en pandemia. Endemia es cuando pues ya en realidad esto ya se mantiene, ¿no? Ya estamos, a diferencia de un brote, que es algo que sucede de repente, ¿no? Y luego puede autolimitarse, o mantenerse un tiempo, pues hoy ya no estamos manteniendo un año, ¿no? O sea, ya sigue siendo una pandemia porque sigue existiendo este aumento en los continentes, ¿no? Pues doctora, ha sido muy valioso nuevamente tenerla aquí. ¿Cuáles serían así como las 3 recomendaciones ya para despedirnos en esta ocasión de este tema tan importante, doctora? ¿Qué nos puede decir ya antes de despedirnos? Pues yo creo que lo más importante es pensar que el tema es la salud no es fácil, pero solamente está en nuestras manos. No hay nadie más que el individuo puede mantener su salud y hoy la salud no tiene que ver nada más con lo que haces, con lo que comes, con lo que te ejercitas, sino en cómo previenes, ¿no? No enfermarte. Y hoy hay un tema de uso de un equipo de protección que tenemos siglos. Si recuerdan la peste negra, ya se usaba un pico, ¿no? Y hoy ya no es el pico. Hoy existe nueva tecnología, pero ¿qué significa? Que el humano tiene que recapacitar y tomar estas medidas de prevención muy de la mano. No pasó lo de la influenza, no fueron 3 meses, no fueron 4, no fueron 6, ya llevamos más de un año. Entonces la salud está en sus manos. Muchas gracias, doctora. Gisela, no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos, pues ya nos vamos. Pues solamente agregar, Maru, que vamos a tener toda esta información en el espacio de Facebook, el Decálogo, y como siempre recomendaciones en el espacio de Facebook de Diabetes y Yo. Muchas gracias a la doctora Roxana Trejo,
médica epidemióloga, gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones del Hospital ABC. De nueva cuenta, doctora, gracias. Y también agradecemos a todos nuestros amigos por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Todo el equipo agradece su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.